Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otra de nuestras charlas gratuitas. El día de hoy nos presenta el tema de lesiones la licenciada Eulalia López Velasco del municipio de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Ella es ya licenciada en enfermería y recién egresada de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad José Vasconcelos. De igual forma, les recordamos que la charla está siendo video grabada con fines de subirlos a nuestro canal de YouTube para que quien quiera puede volver a ver la charla que se está brindando el día de hoy con fines educativos. De igual forma, pues indicarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo pueden hacer a través de el chat que aparece en la charla o levantando su mano y a la brevedad se les estaría dando la palabra. Sin más por el momento, te dejo la palabra, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Eulalia López y yo soy egresada de la licenciatura en enfermería y recién egresada de la licenciatura en Derecho y Criminología del estado de Chiapas. Y bueno, tuve el gusto por ahí de conocer a la red de abogados y pues ofrecerme también para una plática. La plática que yo vi más acorde a lo que podemos ver es lesiones y por esa razón, pues hoy le voy a presentar a ustedes este tema. En caso de que alguno tuviera alguna duda, pues con gusto me lo puede hacer saber. Tengo por ahí unos detalles técnicos que pues voy a tratar de solucionar sola aquí en todo este tema de la tecnología. Mucho gusto y gracias a las personas que están presentes esta noche acompañándonos. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar, si les parece. Si tuvieran alguna duda por ahí, nuestro compañero nos puede, creo, también apoyar si alguien tiene alguna duda o algún comentario o tienen que hacer alguna interrupción. Yo creo que no hay ningún detalle con eso. Nuestro compañero Luis Fernando creo que nos puede apoyar con ese tema. Por favor, compañero Luis. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, el tema que les vengo a mencionar son el tema de lesiones que comúnmente se ve en la lesionología. Como ustedes saben, pues la lesión, según la Organización Mundial de la Salud, la define como un daño corporal que se produce por una exposición repentina de una energía o por falta de un elemento vital. Esto, pues también lo podemos encontrar estipulado en el artículo 288 del Código Penal Federal, bajo el nombre de lesiones, que no solamente se comprenden por las heridas, sino que estas tienen diferentes nombres y términos que a veces no conocemos o que a veces usamos de una mala forma, ¿no? Usando una mala técnica tal vez. También encontramos ahí las escoriaciones, contusiones, fracturas, disociaciones, entre otras. Y bueno, es importante mencionar que en cada código penal del estado, pues puede variar un poco estos términos. Si algún abogado nos puede o quiere sumar a esto, pues con mucho gusto también puede pedir la participación. Recordemos que esto es importante, pues sobre todo para el tema de administración de justicia, sobre todo en el tema de lesiones que comúnmente vemos, pues en niños o en mujeres que normalmente vemos en atención, por ejemplo, prehospitalaria o en atenciones hospitalarias. Bueno, siguiendo con esto, es importante recordarles que se presenta, las lesiones se van a presentar debido a un trauma que es conocido como la violencia exterior, que obviamente se va a aplicar a un cuerpo sobre una zona o región en el organismo. En sí, la herida que se produce va a ser el traumatismo y esto pues es el daño resultante del trauma sobre el cuerpo humano. Los traumas los podemos clasificar en diversos
puntos como el primero es por un trauma mecánico, por un trauma térmico, eléctrico, químico, biológico. Vamos a encontrar varios términos. En el mecánico, nosotros podemos clasificar dentro de estas lo que son las contusiones, las asfixias, que es un tema que no vamos a tocar en esta materia, puesto que pues hay una rama específica que, como ustedes ya saben, es la asfixiología, y yo creo que podemos manejarlo ya en otro tema específicamente. También lo podemos encontrar en explosiones, heridas por armas blancas y heridas por arma de fuego. Las heridas por arma de fuego tampoco las vamos a tocar, puesto que es un tema bastante delicado, que a mi punto de vista sería muy importante pues que lo de una persona que realmente tenga pericia, o bueno, sea perito en esta materia, ¿no? En el tema de las armas. Y bueno, las lesiones posiblemente sí las podríamos mencionar, pero la verdad es un punto muy importante. Y bueno, las lesiones térmicas normalmente las vamos a encontrar que pueden ser, bueno, las muertes o las lesiones por calor o quemaduras, por frío o por congelamiento. Las eléctricas van a ser principalmente por electrocución y fulguración, que es la electricidad natural. Las químicas van a provocarse en un efecto local o sistémico, que vamos a ver también más adelante. Y bueno, las biológicas, que pueden darse como infecciones o como reacciones anafilácticas, como lo que se conoce como el shock anafiláctico. Entrando un poco más a tema, el trauma mecánico pues es causado, como ustedes bien ya saben, por la transferencia de energía de un objeto externo en movimiento hacia los tejidos. Esto principalmente es cuando la intensidad de la fuerza aplicada excede de la capacidad de los tejidos de adaptarse o de resistir pues esta fuerza externa, y entonces se produce un traumatismo. Me parece que alguien está levantando la mano. Yo creo que adelante, puede abrir su micrófono y preguntarnos. Sí había levantado la mano alguien, pero se salió de la llamada. Entonces, igual si quiere puede continuar y ahorita que levante la mano, ya si quiere le damos la participación. Sí, excelente. Voy a continuar porque primera vez que hago esto, y pues como que no puedo manejar bien el tema de la tecnología, pero pues vamos a intentarlo más, ¿ok? Bueno, continuando con la materia, el trauma, como ya habíamos mencionado, en el trauma térmico, uno de los efectos principales que vamos a observar es que va a dañar centros vitales del sistema nervioso central, y sus efectos van a ser principalmente locales. Estos cuerpo, o también puede lesionar los tegumentos y vasos sanguíneos, como estamos observando en esta imagen, pues es un trauma térmico. Dentro de los traumas térmicos, nosotros podemos encontrar una clasificación. Principalmente tenemos las quemaduras, que se van a clasificar en quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Cómo clasificamos esto? Bueno, eso depende de la parte que esté lesionada de nuestra anatomía. Anatómicamente, la piel está dividida por la epidermis, por la dermis y por la hipodermis. La característica específica de la lesión de primer grado es que vamos a observar una lesión en la primera capa de la piel. Eso significa que se va a lesionar la epidermis. ¿Dónde vamos a observar este tipo de lesiones? Bueno, cuando ustedes se van a la playa y bueno, regresan ya todos rojos en la piel, pues eso se puede considerar como una quemadura de primer grado, o también se puede conocer como una insolación. En el segundo grado ya tenemos una afección en la dermis, y una característica que vamos a tener es que vamos a presentar ámpulas. Se les recomienda que estas ámpulas pues no sean lesionadas, no, o que ustedes no las revienten, porque este es un mecanismo normal del cuerpo humano para regular la temperatura de la zona donde se ha producido la quemadura.
Y bueno, en el tercer grado ya hay una afección en la hipodermis y nosotros vamos a encontrar una lesión donde normalmente va a haber afecciones en las terminaciones nerviosas. En este tipo de lesiones nosotros podemos presentar mucho dolor e incluso la persona puede llegar a tener pues un tipo de shock por el dolor que se está causando. Tenemos también una clasificación de quemadura por cuarto grado, en donde pues definitivamente podemos observar pues parte del sistema óseo. En este tipo de quemaduras normalmente el paciente pues ya no tiene dolor o ya no siente, puesto que las terminaciones nerviosas pues ya están dadas en su totalidad. Bien, en el trauma eléctrico, pues este tiene como factor determinante de su acción nociva, dependiendo de la intensidad, o sea, del voltaje o la fuerza en que se emitió, pues esta descarga eléctrica y la exposición o el tiempo en el que esta persona esté pegada hacia pues a esta ignición de electricidad. Dependiendo de eso, pues la lesión va a ser desde leve, moderada a severa. Recuerden que en este tipo de traumas eléctricos tenemos un punto de inicio y un punto de final. Y normalmente en ese trayecto hay diferentes lesiones en diferentes partes del organismo, tanto como el corazón, que puede provocar pues un paro cardíaco, en los pulmones y en otros organismos del cuerpo humano, como los riñones, entre otros órganos. Bueno, también les habíamos hablado de el trauma por fulguración. En este caso, pues es por electricidad natural, que es conocido como el rayo. Y bueno, algo que quise presentarles, pues es esta imagen que, pues por ejemplo, en el sistema de salud, a veces lo desconocemos o no es muy habitual verlo. Esta figura que nosotros estamos observando se llama figura de Lichtenberg. Y bueno, son patrones ramificados que se pueden observar en el cuerpo de una persona o que están tatuadas en el cuerpo de una persona y pueden ser producidas por descargas eléctricas ramificadas. Estas son absorbentes y bueno, como ya les había mencionado, se tatúan en la parte pues del organismo de la persona que ha sido expuesta. Bueno, debido a esto, es que fue estudiado por el alemán Georg Christoph Lichtenberg y de ahí deriva pues el nombre de las figuras. Bueno, los traumas Tenemos, químicos, tenemos una mano sí, levantada, adelante. disculpe. Licenciado Carlos. Hola, sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Mencionaba, licenciada, de la lesión del trauma eléctrico. Mi pregunta es, licenciada, si conoce el tiempo de recuperación de esa lesión por trauma eléctrico. ¿Es cuánto? Ok, muchas gracias por su pregunta. Y bueno, efectivamente, yo creo que va a depender de, pues, el contacto el tiempo de exposición que tuvo el paciente, puesto que a veces nosotros hemos visto que hay pacientes que pues tienen una exposición muy leve o de un voltaje muy bajo y las lesiones son pues muy pocas a diferencia de una persona que tiene una lesión, por ejemplo, que haya ingresado en la mano y que tenga un punto de salida en el pie, en el que, por ejemplo, ya con estudios de ultrasonido y demás o tomografías, pues podemos observar que incluso ya hay lesiones en los órganos, como por ejemplo el pulmón, los intestinos, incluso el hígado, el riñón. Entonces, a veces el tiempo de recuperación de los pacientes pues ya no es redituable, vaya, y entonces dependiendo de las lesiones que tenga, pues a veces sí tienen una recuperación apta, probablemente de 1 año o de 2 años o más tiempo con los cuidados adecuados, pero si los voltajes han sido muy altos, normalmente a estos pacientes ya se les trata con medicamentos como analgésicos y demás, pues para que
esté un poco más tranquilo y pues prácticamente esperar pues que el organismo haga lo suyo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Bueno, continuando con esto, les mencionaba que el trauma químico puede actuar de dos formas, creo que muy interesantes. Y una es la local y la otra es la sistémica. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, cuando tenemos un trauma o una lesión por químicos local, pues normalmente estamos hablando de que es una sola región del cuerpo humano, que normalmente es cuando nosotros tocamos alguna sustancia química que es corrosiva para la piel. Pero cuando estamos hablando de un trauma químico sistémico, pues estamos hablando de que ya hay una afección. Puede ser en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo. Eso significa que, por ejemplo, la persona pudo haber ingerido, pudo haberse inyectado, si estamos hablando del sistema circulatorio, o incluso cuando, por ejemplo, las amas de casa o hay pues mamás que se dedican a hacer el aseo en domicilios y pues hacen a veces una mezcla de sustancias químicas que a veces incluso pues no conocemos. Entonces, pues ahí podemos ya tener un trauma químico sistémico por inhalación. Y bueno, el trauma biológico, este va a actuar a nivel de infecciones por virus, por bacterias, por parásitos o por hongos. Y bueno, de estas secundariamente nosotros podemos presentar algo que se llama, por ejemplo, una reacción anafiláctica o también se conoce como el shock anafiláctico, donde pues la persona pues ya tiene dificultad respiratoria e incluso puede caer en un paro respiratorio o en un paro cardiorrespiratorio. Los mecanismos de acción, según la lesionología, pueden ser derivados de la percusión, la fricción, la presión y la tracción. Por ahí invité a algunos amigos que son enfermeros, médicos, y bueno, esto no se ve normalmente en el área, por ejemplo, en el área hospitalario o área hospitalario, pero en el área de medicina legal, pues sí se observan estos términos y realmente tiene mucha relación, pero hay muchas cosas que cambian, por ejemplo, en el aspecto de medicina legal que a mí se me hizo muy interesante y que, por ejemplo, en el sistema de salud o en el sistema prehospitalario se desconoce totalmente. Y bueno, continuando con esto, déjenme comentarles que la lesión, por ejemplo, por contusión, se pueden manejar de dos tipos, que son las simples o las complejas. Este traumatismo va a ser producido por cuerpos romos. Eso significa que el objeto con el que nos vamos a lesionar o con el que vamos a lesionar son, pues no tienen punta, no tienen filo, pero sí tienen un peso suficiente capaz de producir un daño. Está relacionada con un mecanismo de acción, como ya lo habíamos mencionado, que es el de percusión, el de fricción y el de tracción. Mencionándoles un poco a esto, porque pues yo también tuve la duda cuando inicié a ver este tema, se dice que pues la percusión o este mecanismo es derivado del golpeteo que se forma, este golpe que se produce que nos puede provocar, por ejemplo, fracturas o que son provocadas por armas de fuego. La fricción en sí, como se escucha, pues es este roce que rozar el objeto en la zona del cuerpo que estamos lesionando y la tracción, pues va a ser cuando nosotros tengamos el arranque o la avulsión de una parte de este organismo. Algo que también se me hizo muy curioso fue escuchar sobre este tema que pues para el área hospitalaria también no es muy común y es el apergaminamiento, que en este aspecto pues es un traumatismo que produce la destrucción, pero solo de la capa córnea de la piel.
Ya habíamos visto que en las capas de la piel pueden manejarse desde la dermis, la epidermis y la hipodermis, pero en este aspecto estamos manejando que es la capa más superficial de la piel y normalmente lo vamos a encontrar en la región de los hombros, de los muslos o de los glúteos. Es la forma más simple y superficial de contusión y se va a presentar después de 15 a 30 minutos después del traumatismo. La escoriación es una lesión que es producida por fricción, como ya habíamos mencionado, pues la fricción es este roce constante que provoca la pérdida de la continuidad de la piel. Y bueno, referente a esto se va a provocar el desprendimiento de la epidermis, pero también de la dermis. Y dentro de esto, algo muy importante que a mí se me hizo es estas lesiones que también son escoriaciones, pero estas son conocidas como estigmas unguiales. Este es una escoriación y son las lesiones pues más, que motivan más actuaciones médico-legales. ¿Por qué? Porque creo que se observa más en menores de edad o en lesiones, por ejemplo, en violencia intrafamiliar o incluso, por ejemplo, podemos observarla en alguna riña o demás, pero sobre todo creo que es muy importante desde la violencia familiar y hasta los menores de edad. Bueno, también podemos encontrar la equimosis. La equimosis es conocida como hemorragia en los tejidos subcutáneos. A veces nosotros pues nos referimos con términos muy coloquiales, decimos, ay, mira ese moretón que tienes, o a la amiga o a la novia le decimos, ay, tienes un chupetón, pero a veces ni sabemos los términos correctos o adecuados para referirnos. Y bueno, en este caso, algo que aprendí en la carrera, pues es de que a veces tenemos que referirnos con los términos correctos. Y en este caso, por ejemplo, nosotros estamos viendo pues una equimosis, que es esta hemorragia que se puede producir desde la parte subcutánea de la piel. Algo importante que pude rescatar de esto es que se va a presentar únicamente en personas pues que tienen una circulación sanguínea estable. Esto significa que se va a provocar en personas que presenten la circulación correcta, o sea, no se puede presentar post-mortem. Y bueno, estamos viendo también el desarrollo, que es muy importante de la equimosis, que vamos a ver el color, podemos observarlo. Creo que alguien levantó la mano. Sí, licenciada Arely, si quiere tomar la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, en este caso, ¿qué tan dañinos son eso que comentaste, los dichosos chupetones? O sea, qué tanto nos afecta en el cuerpo? Bueno, aparte de que estéticamente se ve un poco raro, Ajá. pues mira, lo que provoca sistémicamente es de que a veces se forman coágulos de sangre que pueden provocar trombos a nivel sistema circulatorio, que eso puede incluso llevar a tener un paro cardíaco y pues obviamente provocar la muerte. Creo que esa es la mayor consecuencia de los famosos chupetones y luego lo hacemos, por ejemplo, en zonas muy importantes, como por ejemplo las arterias y venas que tenemos en las regiones del cuello, que son muy grandes, y como la arteria carótida, pues que van directamente al corazón, y estas son las que tienen la circulación de todo el organismo. Creo que esa sería la consecuencia más peligrosa de los chupetones. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, continuando con esto, el desarrollo, pues igual es muy importante para verlo, porque si ustedes se han percatado, en los primeros días nosotros podemos observar este tipo de equimosis, pues de un color o un tono rojo a negro hasta el tercer día. Así que hay que ponerse abusadas. Después del tercer día hasta el sexto día, nosotros vamos a observar esta zona de color azul. Del séptimo día, sí, en el día 7 hasta el 12º, vamos a observar esta zona ya color verdosa, como pues se puede observar en la imagen.
También ya al final nosotros podemos observar en el 21º día que pues esta zona, dependiendo de la magnitud, la vamos a observar ya de color amarillo y a partir del 22º día pues esta va a desaparecer. A veces esto no sucede como tal porque la lesión o la equimosis pues es muy pequeñita. Bueno, otra cosa que nosotros tal vez no manejamos o se nos olvida es que, ay, mira, o el amigo que estabas jugando fútbol con él o la amiga, ¿no? Pues tienes ahí una bola o una chibola. Bueno, aquí en Chiapas así se conoce, que tienes una chibola o tienes una bola ahí en la cabeza, pero a veces no nos dirigimos con los términos correctos. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión en el cráneo o tenemos un bulto que comúnmente ese bulto pues está lleno de sangre, se le conoce como el hematoma. En sí, ¿qué es el hematoma? Pues esta va a ser la acumulación de sangre en su mayor parte coagulada. Eso significa que pues van a ser como bolas de sangre dentro de un órgano, tejido o espacio del cuerpo humano. Eso significa que puede estar, por ejemplo, dentro de un músculo. En este caso, como ustedes están observando en el perdón, es un hematoma que está debajo pues, del cuero cabelludo, perdón. Estos se pueden conocer como hematomas subdurales, pero también las podemos encontrar intramusculares. Estos hematomas subdurales, pues, son muy peligrosos, puesto que a veces nosotros podemos tener un amigo, un menor de edad que tuvo una caída de propia altura o que tuvo un choque en un vehículo y nosotros a veces no sabemos clínicamente cómo desarrollar, por ejemplo, la sintomatología. Después de que una persona tiene un trauma cráneoencefálico, nosotros podemos observar estos coágulos únicamente cuando la persona está desorientada, cuando no está orientada en tiempo, lugar y espacio, pero en ningún momento nosotros vamos a hacer visibles que esta persona tiene algún coágulo dentro o debajo del cuero cabelludo. También otros síntomas que podemos encontrar es, por ejemplo, la acumulación de sangre o un signo muy común que se llama ojos de mapache, que normalmente se da en traumatismos cráneoencefálicos de moderados a severos cuando hay una hemorragia en la base del cráneo. Algo importante que quiero rescatar de este tema es de que, por ejemplo, cuando una persona está lesionada o tuvo un choque vehicular, normalmente nosotros no ponemos atención, pero esta persona después de 30 días puede empezar a presentar sintomatologías como, por ejemplo, vómitos, pérdida de la conciencia o de la orientación en tiempo, lugar y espacio. Tenemos una mano alzada de la licenciada Anabel. Si quieres tomar la palabra para hacer tu pregunta, Anabel. Sí, gracias. Buenas noches, licenciada. La hematomosis que había comentado anteriormente, ¿puede salir en cualquier parte del cuerpo? Sí, dependiendo de la zona. ¿A qué me refiero con esto? O sea, los hematomas, como ya habíamos visto, pues es la acumulación de sangre y como su término lo define, pues son coágulos de sangre. Esto significa que, bueno, hablando, por ejemplo, del cráneo, si nosotros tenemos una persona que tiene una hemorragia o tiene un hematoma o un chichón o como ustedes le llamen en su estado, podemos tener, por ejemplo, en este paciente una otorragia. Eso significa que la persona podría presentar sangrado en el oído o incluso una epistaxis, que es el sangrado por la nariz. O incluso, si ustedes observan a una persona con una ruptura, por ejemplo, de un vaso ocular, también podría ser síntoma o signo después de un accidente, específicamente hablando de eso, que pues hay por ahí hay un coágulo de sangre. Y bueno, sí, se puede presentar también en otras partes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un abdomen agudo derivado también de un accidente vehicular, pues sí podríamos presentar este tipo de sintomatología que normalmente veríamos pues la zona del abdomen
pues con estas manchas o con con esta equimosis, ¿no? Que ya había mencionado, pues que es estos moretones. Pero entonces se puede en cualquier parte del cuerpo. ¿Tiene que ser a raíz de un golpe? No precisamente, también puede ser a raíz de una enfermedad, porque hablando específicamente en este aspecto, por el trauma o por el mecanismo de trauma, es de que estamos hablando que es una fuerza producida de manera externa. Pero también si nosotros tenemos, por ejemplo, una hemorragia interna, pues eso también podría causar un hematoma, por ejemplo, una evisceración, que significa que hay un estallamiento de vísceras. Y normalmente se ve este tipo de casos por traumatismos, o sea, por golpes externos. En sí, si tú me dices que sea así como por una enfermedad clínica, pues normalmente no se ve este tipo de lesiones. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. De igual forma, Bueno, tenemos una duda en el chat, disculpe la interrupción. Nos comentan sí, que gracias. existe la lesión hepática y cómo es su tratamiento. Ah, excelente. Pues es una muy buena pregunta. Sí existe una lesión hepática, se puede conocer como la laceración hepática. ¿Cómo la podemos tratar? Híjole, creo que eso ya es más a nivel hospitalario, puesto que, como ustedes saben, el hígado es un órgano muy importante del cuerpo humano y esta, pues también, si no se le da el tratamiento correcto, podemos tener una hemorragia masiva y, bueno, la muerte inmediata de una persona. Entonces, lo más importante de esto, pues, es observar que el paciente en la parte del abdomen no presente estos moretones. Si nosotros estamos observando un moretón específicamente en la parte superior de la costilla derecha, porque ahí se ubica el hígado anatómicamente, entonces nosotros podemos deducir que esta persona puede tener una lesión en el hígado. Ahora bien, si la persona, por ejemplo, tiene un sangrado o está vomitando sangre, que es está sangre, entonces también nosotros clínicamente lo que deberíamos de hacer pues es llevarlo inmediatamente al servicio hospitalario, dependiendo de la consecuencia, si ha sido por traumatismo o ha sido, por ejemplo, se ve este tipo de cosas cuando una persona se ha caído o tiene, por ejemplo, choque frontal. Normalmente se presenta este tipo de lesiones, pero sí son lesiones bastante importantes que debemos de atender de manera inmediata. Muchas gracias. Ok, otra cosa que pude rescatar y que me interesó mucho, pues son este tipo de lesiones que son por mordeduras. Hace un tiempo yo tuve la oportunidad de ser paramédico en la Cruz Roja de San Cristóbal y pues encontrábamos a veces este tipo de lesiones, sobre todo en los menores de edad, y es una cosa que pues legalmente es bastante importante, creo, para todos los abogados que siempre se conducen pues éticamente. Y bueno, es que este tipo de lesiones por mordeduras normalmente se ven, por ejemplo, en los homicidios, en las agresiones sexuales, en peleas domésticas, en maltrato físico, pero sobre todo en abuso de menores. Entonces, por ejemplo, a nivel hospitalario o prehospitalario, el hecho de ir a ver a una persona y ver su condición de salud, que a veces somos los primeros respondientes, incluso pues policías, y no atendemos este tipo de lesiones. Entonces, a mí se me hace que se me hace muy importante también este tipo de lesiones. Son producidos principalmente, como ya lo vimos, por los dientes, actuando por presión y posteriormente por tracción. Lo podemos encontrar por mordeduras humanas o incluso también podemos verlos en mordedura de animales, que la verdad es que este tipo de lesiones
pues causan, son muy diferentes, ¿no? Las lesiones que se pueden observar. Aquí estamos viendo que va a ser producido por la asociación de dos o más mecanismos de contusión simple. Estas resultan de la acción punzante, cortante, dislacerante, que es producida por los dientes. Y algo importante que estamos viendo es de que pues se va a tatuar esta marca de los dientes, ¿no? De una forma semicircular o doble paréntesis. En las marcas de los animales normalmente los vamos a observar más profundas, dejando un arco pequeño. Y bueno, otro tema también importante que se ve en lesionología, pues es las lesiones por aplastamiento. Este traumatismo, pues es resultado de la compresión ejercida por dos superficies irregulares. Podemos tener una superficie, por decirlo así, activa y otra pasiva. Las lesiones por aplastamiento también son contusiones complejas y son producidas por la acción convergente de dos agentes contundentes. Y bueno, normalmente vemos este tipo de lesiones, por ejemplo, cuando son por ejemplo, atropellamientos o por vehículos pues muy grandes. En este caso, por ejemplo, en la zona de Chiapas, lo que se ve mucho en esta zona son en Palenque, porque ahí tenemos el paso del tren, entonces ahí es donde nosotros podemos observar ese tipo de lesiones. También algo que se me hizo muy importante son las lesiones por caídas, a diferencia de lo que se conoce como precipitación. Normalmente nosotros vemos las caídas, por ejemplo, caídas de propia altura, pero a veces no diferenciamos entre la caída y la precipitación. Y bueno, aquí se maneja que la caída va a ocurrir en el mismo plano de sustentación o en el mismo plano donde nos encontramos parados. Sin embargo, la precipitación se va a producir debajo del plano de sustentación. Es decir, o sea, la persona se encuentra en una, por decirlo así, en una zona, en una losa, y al momento de su caída, pues ya se va a conocer como precipitación. Bueno, algo muy importante también que observé es el tema de abulsión o el desprendimiento localizado. Este tema se ve más común en el tema clínico, por ejemplo, con las amputaciones parciales o totales. Sin embargo, en lesionología casi no lo mencionan y se menciona más como abulsión. En este desprendimiento se puede ver de manera parcial o completo de las partes blandas de una región del cuerpo. Y bueno, eso es producido por el mecanismo de tracción de un agente contundente. Ahí, como estamos viendo en la imagen, normalmente nosotros vamos a alcanzar a ver los tendones, los músculos y hasta los huesos astillados de la parte lesionada. En las amputaciones, como ya se habían mencionado, también como un desprendimiento localizado, va a ser la separación por un mecanismo de presión o tracción de un miembro o parte del mismo. Las vamos a encontrar las amputaciones totales o incluso parciales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, las amputaciones totales es que pues ya no hay ninguna forma o ningún colgajo de la piel que esté unida con la otra parte, la parte amputada. Y bueno, la amputación total, pues es que definitivamente esa parte, ya sea, por ejemplo, la parte del brazo, pues ya no la vamos a encontrar unida al cuerpo. Los bordes se van a presentar de manera irregular y bueno, los músculos están totalmente seccionados en diferentes niveles y los huesos obviamente se van a encontrar astillados o con fracturas conminutas o las fracturas que son pues múltiples. También se maneja en el tema de lesionología la decapitación, que es conocida como la separación de la cabeza del resto del cuerpo por un mecanismo de presión sobre el cuello. Y bueno, este tema creo que muchos abogados, policías, pues ya lo han escuchado. Y bueno, es un tema bastante también, pues un poquito delicado, ¿verdad? Y bueno, la tricción es conocido como la trituración de tejidos, de huesos y de piel. Normalmente vamos a observar esta lesión cuando el cuerpo está dividido en múltiples fragmentos
y que se mantienen en relación mediante estrechas bandas de tejidos blandos, donde vamos a ver este tipo de lesiones en accidentes de aviación y en atropellamientos ferroviarios. También encontramos lesiones como el descuartizamiento, pues esto creo que ya es como que más en términos de los primeros respondientes, creo como ministerios públicos y demás, creo que ellos ven más pues este tema porque ya a nivel hospitalario pues ya casi no se observa. El descuartizamiento se conoce como la división del cuerpo en segmentos que quedan separados entre sí. Aquí vamos a ver un mecanismo de presión y de tracción y se va a observar principalmente en atropellamientos de vehículos pesados o incluso, por ejemplo, también pues por traumas manuales, ¿no? En caso de, por ejemplo, una persona que pues descuartizó a otra y dependiendo con qué objeto la han realizado. Y bueno, ya también para no quitarles más tiempos, vamos a culminar con, ya estamos a punto de terminar, las lesiones por armas blancas. Cuando yo estaba en el nivel hospitalario, pues observaba que este tipo de lesiones simplemente eran heridas cortantes, así las llamábamos, ¿no? Pero nunca me imaginé que había como un mecanismo de lesión. Y bueno, algo importante que se puede observar en este tipo de lesiones es de que las vamos a encontrar producidas por instrumentos cortantes, ya sean por instrumentos punzantes, punzocortantes o instrumentos cortocontundentes. Aquellas lesiones que se producen por ejemplo, por armas blancas, que bueno, algo nuevo que conocí también en la materia fue de que el adjetivo blanca proviene del brillo de la hoja. Un día el médico forense nos preguntó, oigan, ¿por qué se llama arma blanca? Y pues ya de ahí salió pues esta definición de que el adjetivo blanca proviene del brillo de la hoja y se va a presentar las heridas por cuchillos, navajas, bisturí, hojas de afeitar, entre otras. Lo principal de estas lesiones es de que lo que lo produce, pues son, por decirlo así, este objeto que tenga filo y que sean normalmente lineales y que no tengan bordes irregulares. Las lesiones o las heridas cortantes actúan por el filo que penetra en el tejido de una forma llevada por el mecanismo de trauma de la presión y el deslizamiento, por lo que vamos a observar pues una cola de inicio y una cola al final. Los tipos que podemos ver en las heridas cortantes son las lineales, de colgajo y mutilantes. Los bordes de estas heridas son regulares, nítidos y totalmente limpios o finos. Y algo que me llamó mucho la atención, pues fue esta gráfica en donde nosotros podemos ver que, como ustedes pueden ver en esta gráfica, tenemos una herida o un punto de inicio en el que se va a observar que la lesión, pues va a ser la cola de entrada, posteriormente se desliza y hay una cola de salida. Nuestro médico, por ejemplo, nos hacía mención de que aquí nosotros, incluso, por ejemplo, en los términos médicos legales o diagnósticos médicos legales, ustedes pueden ver cómo manera, ¿no? Hicieron ese corte de arriba para abajo, de abajo hacia arriba, y entonces determinar, pues, cómo se encontraba la persona en el momento que provocó esta lesión. Y él nos mencionaba que normalmente pues esta cola de entrada es más pequeña y la cola de salida va a ser mucho más larga y se conoce como cola de salida o de ratón, que va a ser larga y profunda. Entonces, mencionaban también que en el inicio se ve, por ejemplo, más hemorragia que en la cola de salida. Bueno, esto también ya lo habíamos visto, las paredes normalmente van a ser lisas, irregulares, que concluyen hacia abajo dependiendo del mecanismo de lesión. Eso es muy importante, cómo se produjo esa lesión. Y bueno, los cortantes en colgajo se producen
mediante diferentes maneras. Por ejemplo, cuando el instrumento cortante penetra de forma más o menos oblicua, con lo que uno de los bordes queda cortado en un bisel obtuso, mientras que la otra parte resulta en una sección triangular. En el tema hospitalario, nosotros a veces vemos este tipo de lesiones, sobre todo, por ejemplo, en la cara o en la parte frontal del cráneo, conocido como escalpe, y pueden ser de 3 grados, ¿no? En el primer grado, que es normalmente en la parte frontal, el segundo grado que afecta pues ya a nivel del pómulo, e incluso el tercer grado ya lo podemos observar en la parte de la mandíbula. Y también se ve esto pues ya en temas prehospitalarios. Los cortantes mutilantes se producen cuando el instrumento ataca una parte saliente del cuerpo y da lugar a la separación completa de esta. Como ustedes pueden observar, bueno, aquí tenemos el cartílago auricular y en esta región pues estamos específicamente observando pues que hay un mutilamiento, ¿no? Vaya, de este tejido. Bueno, las heridas punzantes, que son diferentes a las cortantes, pues son las que van a ser producidas por instrumentos de forma alargada de un diámetro variable. Estas normalmente las vamos a encontrar, por ejemplo, productos de alfileres, de agujas, de clavos, de picayelos. Esas van a ser las clasificaciones de las heridas punzantes. El mecanismo de acción de las heridas punzantes se van principalmente a encontrar en la punta, se va a concentrar la fuerza y esta va a ser introducida pues en una cavidad de nuestra anatomía, ya sea por ejemplo en el abdomen, en el tórax o incluso en el cráneo. Normalmente vemos un orificio de entrada, pero a veces no vemos un orificio de salida. Eso puede ser inconstante, o sea, únicamente pues que hayan introducido el objeto y no lo hayan retirado, o sea, que se encuentre ahí mismo, o que, por ejemplo, pues sí se observe un orificio de salida. Y bueno, déjenme mencionarles también que las heridas punzocortantes pues van a ser producidas por elementos que actúan por deslizamientos en superficie, por sección y disociación en profundidad. Lo vamos a ver principalmente en cuchillos, en espadas y en tijeras. El mecanismo de acción por el que se producen estas lesiones son que se observa el orificio de entrada pues con bordes lineales y bordes curvos, se unen en un extremo agudo y bueno, al final también se puede observar pues un extremo obtuso. Todo va a depender, creo, del objeto con el que se va a provocar la lesión, del mecanismo de la lesión y, bueno, de la fuerza también con la que se está provocando este tipo de lesiones y en la región anatómica de nuestro organismo. Bueno, los cortocontundentes y que pareciera un juego de palabras, pero como ya lo habíamos visto, a veces confundimos o decimos los mismos términos. Por ejemplo, tiene un golpe contuso, pero en realidad, pues, el golpe y la contusión, pues, son sinónimos. Por ejemplo, en este aspecto vemos el cortocontundentes, que son instrumentos provistos de una hoja afilada, pero que tienen un peso considerable para efectuar pues este efecto cortante en el organismo. Sin embargo, también puede provocar, por ejemplo, una fractura. Estamos hablando de que pueden tener una fractura ya sea en la zona, por ejemplo, de los miembros superiores, de los miembros inferiores o incluso el cráneo, pero lo estamos provocando o estamos usando un objeto, por ejemplo, como un machete, que por ejemplo aquí en la zona de nuestro estado de Chiapas se ve mucho ese tipo de lesiones. Bueno, el cortocontundente, en esta acción cortante se ve pues el desplazamiento por el filo y la contusión se va a observar principalmente por el impacto del peso del objeto con el que se está provocando la lesión, como ya lo habíamos mencionado, puede ser un hacha, puede ser un machete. Y bueno, pues ya terminando ya con esto para no quitarles más el sueño, pues también me interesó agregar este tipo de lesión que es el de cuello, y es la sección del cuello a nivel de la zona anterior, puede ser anterolateral o anterolateroposterior.
y van a ser productos por instrumentos cortantes, punzocortantes y contusocortantes. Normalmente se va a ver esto en homicidios o en suicidios. Y bueno, les había yo mencionado que pues este tema de lesiones a mí se me hace muy interesante, pero es demasiado extenso, por lo que siempre es importante como dividirlo. Por ejemplo, las heridas por arma de fuego, y ojalá que tengamos la oportunidad de que pues alguien más también nos apoye para que den el tema. Es un tema muy extenso. Y también, por ejemplo, el tema de asfixiología es un tema bastante importante y pues también posiblemente lo veamos en otra ocasión. Por mi parte es todo. Agradezco a la red de abogados y contadores que me haya dado esta oportunidad de hacer esta presentación y pues a todos los que se quedaron hasta esta hora en la presentación. Ya cerrando, pues les dejo esta imagen de la Catedral de San Cristóbal para que pues prontamente puedan visitarnos. Muchas gracias. Creo que tenemos una duda, licenciada Leticia, si gustas tomar la palabra. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Mi duda iba referente a qué órgano es el que se compromete más en un traumatismo. Sí, gracias, Lee, por su pregunta. Dependiendo del mecanismo de la lesión, creo que una de las más importantes que podemos tener, ay, híjole, es que son bastantes. Para mí, creo que siempre va a ser en el órgano principal, el corazón, porque es el que es la bomba principal del cuerpo humano para que todo siga oxigenándose y todos los demás órganos puedan tener el oxígeno adecuado y éstas puedan seguir realizando su función. Bien, gracias. Y una última duda. En un menor y en un adulto, de igual manera, consideramos que nada más es el corazón el órgano que puede ser más afectado en un traumatismo. Creo que no comprendí bien la pregunta, pero no creo que haya diferenciación entre, por ejemplo, en el órgano más vital, entre un adulto y un menor de edad. Dependiendo, creo que de la lesión que ésta pueda tener, porque incluso, por ejemplo, los pequeñitos, es que va de la mano, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio, los pulmones, en el que se hace este intercambio de oxígeno, que al final de cuentas, pues es lo que pues, nos hace, pues, vivir, ¿no? Entonces, si esta persona, por ejemplo, tuviera una obstrucción de vía aérea, sería muy importante en ese momento, pues mantener el órgano, que serían los pulmones, con este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Bien, bien, muchísimas gracias, licenciada. Estas charlas, la verdad es que nos aportan demasiado conocimiento. Yo creo que al final del día, el tener este tipo de información hace que tengamos una percepción diferente a todas las circunstancias y claro, ¿no? Podamos estar eh, con mayor información. Muchas gracias por su presentación y muchas felicidades. La verdad es que se percibe que tiene un conocimiento muy amplio y esperamos poderla tener nuevamente por aquí en otro momento. Muchísimas gracias por por sus palabras. La verdad es que igual estaba yo un poco nerviosa de si hacer o no la presentación, porque pues es como que una red de abogados, decía, pues casi todo es tema legal. Sin embargo, después de la carrera, siento que me sentí un poquito más segura de darlo en un área totalmente diferente al área hospitalaria o al área prehospitalaria. Y sus palabras pues son pues muy valiosas para mi persona. Muchísimas gracias a todos. No sé si existe alguna otra duda de parte de los presentes. Igual si pueden, levanten la mano. Creo que ya no. Buenas noches, licenciado Eulalia. Cel Sánchez, para servirte.
Pues a nombre de RSOs y contadores, primeramente reconocerte la charla que nos estás comentando, que nos has dado, y de antemano, excelente. Ahí en el chat de antemano, nuevamente el agradecimiento a tu persona, excelente persona, ahí en Chiapas, un poquito aquí cercano a donde andamos nosotros, personas que se quieran animar a dar charlas, no importa dónde estén, en qué estado, en qué municipio, todos son bienvenidos y la idea es poder crecer, ¿no? Una felicitación por parte de los y contadores, el grupo está. Y pues bueno, ya repito, una más, de la primera de una más, ¿no? Entonces, de antemano, que tengan buena noche a todos, un abrazo y nuevamente el agradecimiento a la licenciada Eulalia. Gracias a todos. Hasta pronto. Un abrazo, que descansen.